Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Asunción, Paraguay. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios, para lo cual hemos de leer un pasaje, pero antes reciban saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Leemos en San Mateo capítulo 11, versos 25 al 27, donde dice Cristo: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: necesitamos de la revelación de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda persona necesita la revelación de Dios para poder comprender el tiempo en que está viviendo y para, por consiguiente, recibir las bendiciones de Dios y, por consiguiente, para entrar al programa de Dios. Y nos preguntamos cómo podemos obtener la revelación de Dios para obtener todas las bendiciones de Dios. En los días de Jesús, él, en la lectura que tuvimos, dice que al Padre le agradó darle esta revelación a los niños. Dice: Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, o sea, de los miembros del concilio del Sanedrín, compuesto ese concilio por 70 grandes sabios y el sumo sacerdote 71. Esos eran hombres muy sabios en asuntos religiosos, eran doctores en teología, en divinidad, eran los maestros de Israel en asuntos religiosos, pero el misterio de la primera venida de Cristo estaba escondido, ese misterio de esos grandes sabios de aquel tiempo, y estaba revelado, abierto a personas que en cuanto a conocimientos teológicos eran unos niños. No tenían esos conocimientos teológicos, pero el Padre le agradó revelarle el misterio de la primera venida de Cristo a personas sencillas, porque Dios, siendo tan grande, la forma de Él revelarse a su pueblo es sencilla. Y eso es lo que hace grande a Dios, que siendo tan grande, se hace sencillo, se vela y se revela en forma sencilla a su pueblo a través de un hombre sencillo como Jesús de Nazaret, en el cual estaba la plenitud de la divinidad habitando corporalmente. Allí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo manifestado en medio del pueblo
hebreo. Y ahora, para poder ver a Dios manifestado en forma sencilla en medio de su pueblo, necesitamos la revelación de Dios. Sin esa revelación no se puede comprender el misterio de Dios habitando en medio de su pueblo, porque Él siempre ha estado en medio de su pueblo, velado en un hombre sencillo y revelado a través de un hombre sencillo desde el principio, a través de los profetas, digamos, de Moisés, de Josué, del profeta Elías, del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los demás profetas. Estaba Dios velado y revelado a través de ellos. Y toda persona que escuchaba a esos hombres de Dios estaba escuchando a Dios hablándole a su pueblo. Y todos los que no querían escuchar estaban rechazando a Dios y la palabra que Dios estaba hablando a través de ellos. Era Dios en Espíritu Santo velado y revelado en esos profetas temporalmente. Vean en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Cómo Dios enviaba su palabra al pueblo hebreo? Por medio de su Espíritu Santo. Vean, vamos a leerlo de nuevo. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Dios enviaba su palabra por medio de su espíritu a través de los profetas. Dios enviaba su palabra por medio de su ángel, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el ángel que le apareció al profeta Moisés, en el cual estaba morando Dios en toda su plenitud. Y ese es el cuerpo angelical de Dios. Es la imagen del Dios viviente. Por lo cual, los profetas del Antiguo Testamento que vieron a ese ángel de Dios, dijeron que habían visto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba morando en su cuerpo angelical, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por esa causa, cuando Moisés estuvo hablando en el capítulo 3 del Éxodo con el ángel de Jehová, dice que cubrió su rostro porque tuvo temor de mirar a Dios. Luego le pregunta al ángel cuál era su nombre. Y el ángel le dice que su nombre es YHWH, las cuales son 4 consonantes. Pero esas consonantes, al ser habladas por Dios, tenían la pronunciación de un nombre. Es como usted colocar sus iniciales y usted decirle a una persona: ese es mi nombre. Pero usted sabe las demás letras que van con esas iniciales. Y usted le puede decir el nombre suyo a la persona y la persona colocar las 3 o 4 letras primeras de cada uno de esos nombres y apellidos.
Y ahora, por cuanto son consonantes las que son usadas en vez del pueblo hebreo, pero cuando, o sea, son consonantes, pero cuando se habla, ahí va el sonido que va junto a esas consonantes y entonces son entendidas, es entendido lo que es hablado o leído. Y ahora encontramos que el ángel de Dios tenía un nombre, y ese es el nombre de Dios, porque el nombre de Dios, ¿dónde estaba? En su ángel. Así como usted, siendo alma viviente, el nombre suyo está en su cuerpo físico, que es la casa terrenal. Pero si solamente usted tiene el cuerpo espiritual, el espíritu, que es un cuerpo de otra dimensión, por ejemplo, cuando la persona muere físicamente, su cuerpo físico, pero continúa viviendo en su cuerpo angelical. Y si usted lo ve, usted lo llama por el nombre que tenía. Y si él se revela a usted, él le va a decir que él es aquella persona que usted conocía y tenía por nombre aquel que le había sido colocado por sus padres. Ahora, en Levítico y en el Éxodo, veamos el Éxodo capítulo 23, para que tengamos un cuadro más claro. Capítulo 23, verso 20 en adelante, dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel, el ángel que le apareció al profeta Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, para enviar a Moisés a Egipto para libertar al pueblo hebreo. Era el mismo Dios, por medio de su ángel, que se manifestaría a través del profeta Moisés, se velaría en carne humana en el profeta Moisés, porque todavía Dios no tenía su cuerpo de carne y tenía que usar cuerpos de carne humana, los cuales eran los profetas de Dios. Y ahora, a través de Moisés, se iba a manifestar Dios con su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, en el cual estaba el nombre de Dios. E iba a libertar al pueblo hebreo, e iba a hacer todas aquellas señales y maravillas que había Dios prometido hacer. Lo había prometido al profeta Moisés, y también lo había prometido al profeta y patriarca Abraham, para libertar con mano fuerte al pueblo hebreo. Cuando dice con mano fuerte, esto es trayendo juicios divinos sobre el pueblo, del cual va a ser libertado el pueblo de Dios. Y ahora vimos que para escuchar la voz de Dios hay que escuchar la voz del ángel de Dios, porque en el ángel, su cuerpo angelical, está Dios. Sigue diciendo: pero si en verdad tú oyeres su voz, hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti. Y ahora Dios guía a su pueblo a través de su ángel, de su cuerpo angelical.
Y ese ángel o cuerpo angelical es Cristo en su cuerpo angelical. Por eso en Malaquías capítulo 3, verso 1 al 2, cuando Dios dice que envía su mensajero delante de su faz, delante de él, vean lo que nos dice aquí. Capítulo 3, verso 1 de Malaquías dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. O sea, que Dios envía su mensajero, el cual sería el precursor de la primera venida de Cristo, y el cual fue Juan el Bautista. Y dice: he aquí yo envío mi mensajero. ¿De quién sería mensajero? De Dios. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. O sea, delante de Dios, porque Dios se vendrá en medio del pueblo hebreo manifestado en carne humana, en un hombre de medio del pueblo hebreo, un hombre que nacerá en medio del pueblo hebreo, de la tribu de Judá, descendiente del rey David, y por consiguiente parte o uno de los descendientes de la dinastía de David. Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Por eso, cuando Pedro el día de Pentecostés predica en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 36 en adelante, dice que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. ¿Por qué? Porque en Jesús estaba nada menos que Dios, el Padre, y estaba nada menos que el ángel del pacto, que es el cuerpo angelical de Dios, que es la imagen del Dios viviente, y que es también conocido como el Espíritu Santo. Un espíritu es un cuerpo de otra dimensión, y el ángel del pacto, el ángel de Jehová, es un cuerpo de otra dimensión. Es llamado el Espíritu Santo de Dios. Y vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Ven? Viene el Señor, Dios el Padre, y viene el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cuerpo angelical de Dios, porque Dios vendrá en y con y dentro de su cuerpo angelical, y se meterá dentro del cuerpo de carne que nacerá en Belén de Judea, como un descendiente del rey David. Y entonces ahí estará Dios en alma, espíritu y cuerpo. Y ahí tenemos la Trinidad de Dios: alma, espíritu y cuerpo, como el ser humano es también una Trinidad: alma, espíritu y cuerpo, porque Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Cuerpo angelical y cuerpo físico. Dios es lo más que se parece al ser humano, y el ser humano es lo más que se parece a Dios, porque Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, es el ser humano, cada hijo o hija de Dios, descendiente de Dios. Así como físicamente somos descendientes de nuestro Padre a través de la manifestación de amor que se llevó a cabo en nuestra madre, y fuimos engendrados físicamente, nuestros cuerpos fueron engendrados
y luego de 9 meses normalmente aparecimos nosotros, que somos alma viviente, manifestados en carne humana en estos cuerpos visibles. Pero estos cuerpos son temporales. ¿Por qué? Porque es un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios, mortal, corruptible y temporal. Pero Dios, nuestro Padre Celestial, tiene en su programa diseñado ya un cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado para mí y para quién más, para cada uno de ustedes también. Y ese será eterno. Y cuando estemos en ese cuerpo eterno, entonces es que físicamente estaremos adoptados como hijos e hijas de Dios físicamente. Pero cuando la persona recibe a Cristo como único y suficiente Salvador, y arrepentido de sus pecados le pide perdón a Cristo por sus pecados, obtiene el perdón de sus pecados, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con el Espíritu Santo y le da el cuerpo angelical. Le da de su espíritu, le da de su cuerpo angelical, y la persona entonces ha obtenido el nuevo nacimiento en la dimensión angelical y tiene un cuerpo angelical que es para toda la eternidad. Pero con ese cuerpo angelical no podemos estar caminando aquí y siendo vistos, porque es de otra dimensión. Cuando la persona muere, sigue viviendo, pero en ese cuerpo angelical, en otra dimensión. Y permanece en la sexta dimensión, que es la dimensión al cual pertenece ese cuerpo angelical. Permanece allí esperando que Dios le dé un cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado, el cual nos dará en la resurrección de los muertos en Cristo, y para los que quedemos vivos nos transformará, y entonces así nos dará el nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, el cual será joven para toda la eternidad y no tendrá las imperfecciones que tiene el cuerpo físico que tenemos en la actualidad. ¿A cuántos les gustaría ver el cuerpo nuevo que Dios les va a dar? A mí también. Para lo cual recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, para algún día recibir ese cuerpo eterno y glorificado y vernos en el espejo y decir: este era el cuerpo que yo deseaba. Ahí no voy a decir: no me gusta esta espinilla que tengo por aquí, o esta pequita que tengo por acá, o estas canitas que me salen por acá. No tendremos esos problemas. Será un cuerpo perfecto para toda la eternidad. Y Dios estará con su cuerpo angelical dentro de su cuerpo físico que está glorificado, el cual es el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces estaremos con Dios viviendo en el reino milenial y por toda la eternidad. También tenemos una invitación a una gran fiesta, la fiesta más grande que se haya llevado a cabo en el cielo, llamada la Cena de las Bodas del Cordero, en la cual yo estoy invitado y voy a estar allí presente. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no se ha preparado para ese gran día, para esa gran fiesta, debe hacerlo lo más pronto posible. Ahora hemos visto el misterio de Dios en Cristo, el misterio de Dios el Padre en Jesucristo. Es
sencillo, así como hemos visto el misterio de cada uno de nosotros como alma viviente en nuestro cuerpo físico en el cual vivimos. Y ahora hemos visto que somos una Trinidad, como Dios también es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno solo, un solo Dios verdadero, único y eterno, así como nosotros somos uno, pero somos alma, espíritu y cuerpo. Ahora, el precursor de la primera venida de Cristo le estaría preparando el camino ¿a quién? Al Señor, al ángel del pacto, al ángel de Jehová, que vendría a la tierra y aparecería como el Mesías prometido, en el cual moraría Dios en toda su plenitud. Y sería el que estaría obrando y hablando a través de ese velo de carne, el cual sería el Mesías prometido, el cual sería un descendiente del rey David según la carne. Profecía que ya se cumplió en la persona de Jesús, y fue esa la primera venida de Cristo, la primera venida del Mesías para redimir, para llevar a cabo el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Porque el Mesías en su primera venida sería el sacrificio de expiación por nuestros pecados, por lo cual daría su vida en expiación por el pecado, conforme a Isaías capítulo 53, verso 10, y Daniel capítulo 9, versos 21 al 27. La vida del Mesías le sería quitada después de las 69 semanas proféticas, que son 483 años, porque son semanas de años. En la semana número 70 se le sería quitada la vida al Mesías, o sea, después de 483 años comenzaría el ministerio del Mesías, y a la mitad de esa semana número 70 le sería quitada la vida al Mesías. Por lo tanto, a los 486 años y medio, el Mesías moriría, murió, y los grandes sabios de Israel, miembros del concilio de la Sanedrín, el sumo sacerdote con 70 sabios y miembros del concilio de la Sanedrín, no supieron que aquel hombre que fue crucificado era el Mesías prometido para Israel, era el rey de Israel, el descendiente de David que vendría a la tierra. ¿Por qué no supieron? Porque Dios había escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos estas cosas correspondientes a la venida del Hijo del Hombre, como el Cordero de Dios para morir en la cruz del Calvario. Pero había sido revelado este misterio de la primera venida del Mesías a personas que en términos teológicos eran unos niños, no conocían todos esos términos teológicos de aquel tiempo, no tenían una preparación teológica, no tenían un doctorado en teología, pero por medio del Espíritu Santo, Dios reveló a ellos el misterio de la primera venida de Cristo. Y por esa causa encontramos que Natanael en una ocasión le dice a Jesús: tú
eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Y cuando también en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos comienzan a decir, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Unos piensan que eres Juan el Bautista. Esa es la opinión del pueblo. Todos pensaban que era un profeta, pero no sabían qué profeta era. No sabían que era el Mesías profeta, que es la revelación de quién era Jesús. No sabían que era el Hijo de Dios. Y ahora Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué pregunta, quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Cuando se dice Hijo del Hombre, se refiere a profeta. Es título de profeta. Y ahora, ¿quién decían sus discípulos que era Jesús, el profeta de Nazaret? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ¿por qué no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Mi Padre que está en el cielo fue el que te lo reveló. Se refiere la revelación del cielo, del Padre Celestial por medio de su Espíritu Santo, para poder conocer a Jesucristo. Por eso es que Él ordenó predicar el Evangelio a toda criatura, y en los que irían predicando el Evangelio, iría Dios manifestado en el Espíritu Santo, hablándole a la humanidad y abriéndole el entendimiento a aquellos que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que son señalados por Jesús como las ovejas que el Padre le dio para que les llame y les dé vida eterna. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Él dice, yo les doy vida eterna. Eso está en San Juan capítulo 10, versos 14 al 30. Y ahora, también en el capítulo 8, verso 47, Jesús dice, el que es de Dios, la voz de Dios oye. Hemos visto cómo es que viene la voz de Dios para el pueblo. Es por medio del Espíritu Santo, velado y revelado en un ser humano llamado un profeta, un mensajero, y Él en el Antiguo Testamento envió diferentes profetas a través de los cuales habló, y los que estuvieron escuchando a esos profetas estaban escuchando la voz de Dios. Deuteronomio capítulo 18 dice en el verso 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. ¿Por qué hay que escuchar al profeta que Dios levanta y envía a su pueblo? Vean a continuación el verso, también en el verso 18 al 19 de este mismo capítulo 18 de Deuteronomio dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. O sea, Dios le dice al profeta Moisés que le va a levantar al pueblo hebreo profeta como Moisés. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que él levanta y envía a su pueblo. Y cuando ese profeta habla esa palabra, las personas que escuchan están escuchando a Dios hablando a través de un hombre donde Él colocó su palabra. De esa palabra
es que dice Dios en Amós capítulo 8, verso 11, que habrá hambre y sed. No hambre y sed de oír, no hambre y sed de pan y agua, sino de oír la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Porque esa es la palabra que alimenta nuestra alma. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 9 y capítulo 4, verso 4 de San Mateo. Por lo tanto, así como necesitamos alimento para nuestro cuerpo físico, necesitamos alimento para nuestra alma. El alimento para nuestra alma es la palabra de Dios, que es hablada por Dios a través de su Espíritu Santo por medio de los mensajeros que le envía de etapa en etapa, de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y la palabra de Dios para el pueblo que vive en un tiempo es lo que Dios habla a través del mensajero de ese tiempo. Así es para nuestro tiempo también. Y toda persona que quiera escuchar la voz de Dios en este tiempo, esa voz que estremecerá no solamente la tierra, sino los cielos también, como dice Hebreos capítulo 12, versos 23 al 28, para escuchar esa voz, que es la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, tendremos que encontrar al instrumento de carne, donde estará Dios, por Dios en Espíritu Santo, velado y revelado en el día postrero. Sigue diciendo, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Un profeta obediente habla todo lo que Dios coloque en su boca, y Dios se encarga de cuidar a ese profeta y de confirmar a ese profeta como su mensajero para ese tiempo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cualquier persona puede decir, yo no voy a escuchar a un hombre. Yo mismo leo en mi Biblia y yo mismo escucho la voz de Dios, yo directamente, pero solamente a través de los profetas es que Dios le habla a su pueblo. En la Biblia, pues lo que tenemos que es la palabra que ya Dios ha hablado a través de sus mensajeros, de sus profetas, lo cual es palabra de Dios. Y si Dios tiene que hablar en nuestro tiempo, Él enviará un profeta para nuestro tiempo. Y está prometido en Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14, y en Zacarías en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, que son los dos olivos, los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, los cuales son los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en el tiempo final. Por eso es que el pueblo hebreo está esperando escuchar la voz de Dios. ¿Cómo está esperando escuchar la voz de Dios? A través de un hombre donde estará Dios manifestado, hablándole a su pueblo. Conforme a Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6, donde dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, antes que venga la gran tribulación, antes que venga ese tiempo ardiente y terrible como un horno, Dios va a enviar al profeta Elías, lo cual será un hombre ungido con el Espíritu Santo, a través del cual Dios estará hablándole a su pueblo todo lo que Él tiene para hablar en este tiempo final. A través de ese mismo hombre le hablará
todo lo que Dios tiene para hablarle a su iglesia, para darle la fe, para ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y luego le hablará al pueblo hebreo por ese mismo hombre, el cual será un hombre de este tiempo en el cual estará Dios manifestado, velado y revelado en medio de su iglesia, después en medio del pueblo hebreo. Así ha sido en las edades pasadas. Cristo ha estado en medio de su iglesia. Y la revelación que Dios le dio, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su iglesia estas cosas que deben suceder, las cuales envió por medio de su ángel a Juan, el apóstol, estando en la isla de Patmos. Vean, a través de su ángel, el ángel del Señor Jesucristo, fue enviada la revelación de Jesucristo a Juan para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y todas las cosas que sucederían en la iglesia de Jesucristo, donde Jesucristo estaría en Espíritu Santo, velado y revelado en cada uno de sus mensajeros que Él enviaría, en donde Él estaría manifestándose y llamando y juntando a sus ovejas, porque estaría hablando a través de ese mensajero, y serían llamadas y juntadas todas las ovejas de Dios, todos los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Cada escogido en la edad que le tocaría vivir. Y para este tiempo final, Dios no puede cambiar su forma, su orden de obrar. Si Dios todavía tiene ovejas para llamar, para juntarlas en su iglesia y en su redil, pues tiene que enviar otro mensajero en el cual Él esté, en el cual esté Jesucristo, velado y revelado, para darnos la revelación, para tener la revelación de Jesucristo en carne humana, la revelación de Jesucristo velado y revelado en un hombre, en un mensajero, hablándonos y obrando y llamando y juntando sus ovejas. En cada tiempo, los escogidos necesitaban tener la revelación de Jesucristo correspondiente a su tiempo, y tener la revelación de Jesucristo que Él tuvo en carne humana como Salvador, como Redentor, muriendo en la cruz del Calvario. Y esta revelación sería dada a conocer por medio de la predicación del Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo, a través de los diferentes mensajeros que Él enviaría, en los cuales Él estaría velado y revelado, hablándole a su iglesia y llamando y juntando a sus escogidos en cada etapa de su iglesia. Y para este tiempo estará llamando y juntando a los últimos escogidos de Dios, correspondientes a la iglesia del Señor Jesucristo, para completar su iglesia en este tiempo final. ¿Y dónde están y quiénes son esos escogidos que siguen llamados en este tiempo final? Aquí estamos presentes, hemos estado escuchando la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de Cristo, el ángel del pacto, hablándonos en este tiempo final, como le habló a los escogidos de edades pasadas. Tenemos necesidad de la revelación de Dios para poder recibir y escuchar
la voz de Dios en su manifestación final, como fue en tiempos pasados. Necesitamos la revelación de Dios para poder ver a Jesucristo revelado en medio de su iglesia, para poder obtener la revelación de Jesucristo en medio de su iglesia. Sin la revelación de Dios, nos pasará por encima toda la manifestación de Dios por medio de Cristo en medio de su iglesia. Y no veríamos a Cristo en medio de su iglesia, obrando, hablándonos y llamando y juntando a sus escogidos de este tiempo final. Tiene que ser la misma forma que fue a través de las edades, por medio de cada mensajero que Él envió. En la misma forma que fue a través de Jesucristo y en la misma forma que fue a través de los profetas del Antiguo Testamento. Y la misma voz que habló, que fue la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, es la que estará hablando en este tiempo final. Será la misma voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, hablando a las iglesias, por medio de su enviado del día postrero, que es señalado como el ángel del Señor Jesucristo, enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16 al 17, y la iglesia, la esposa de Cristo, estará diciendo la misma cosa. Tendrá el mismo mensaje para toda la humanidad, para que vengan a tomar del agua de la vida eterna todos los que tengan sed y quieran vivir eternamente. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué es enviado el ángel del Señor? Para dar testimonio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Viene dando a conocer lo que va a suceder en nuestro tiempo. Así como dio a conocer y con estos símbolos apocalípticos todas estas cosas que iban a suceder, las cuales dio a conocer a Juan el apóstol y él las escribió. Aunque aparentemente parece que el libro del Apocalipsis es un libro de Juan el apóstol, no. El autor es Jesucristo. Y es lo mismo que un escritor, el cual le dicta a su secretaria o a su secretario y a sus editores lo que él quiere escribir. Y es escrito, y ese libro lo escribió el escritor tal, aunque físicamente lo escribió su secretaria o su secretario o la casa impresora a través de las personas que trabajaron en esa labor. Pero el autor fue realmente el escritor. Pero no tenía que ponerse a escribir, sino tenía que tener lo que iba a ser escrito. Ahora tenemos que toda la Biblia es en la misma forma. El autor es Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio del ángel de Jehová,
que es Cristo en su cuerpo angelical, usando velos de carne como instrumentos a través de los cuales hablaría y traería a la raza humana su palabra, con la cual revelaría lo que Él desea que el pueblo conozca. Y gracias a eso tenemos la Biblia, el libro de Dios, el libro que tiene un solo autor, que es Dios, por medio de su Espíritu Santo, pero que ha tenido muchos secretarios, muchos escribientes que han sido de grande bendición para el pueblo, porque han escrito lo que ha sido dictado por el autor, que es Dios. Y ahora necesitamos la revelación de Dios para comprender el tiempo en que vivimos y lo que Él ha prometido para nuestro tiempo. Sin la revelación de Dios es imposible que conozcamos las cosas de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nos las ha revelado por medio de sus instrumentos, los apóstoles en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, los diferentes profetas que Él envió. Y para el día postrero, las cosas que faltan por ser reveladas, las revelará en la misma forma, por medio de su Espíritu Santo, que es Cristo en su cuerpo angelical, a través del instrumento que Él tenga en el día postrero, que será el ángel del Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ve? Y ahora, para nuestro tiempo, para ver la revelación de Jesucristo en medio de su iglesia, manifestado, velado y revelado, necesitamos la revelación de Dios, para poder ver el programa de Dios para nuestro tiempo y la forma en que Dios estará velando y revelando y hablándonos en este tiempo final, y llamando y juntando a todos sus escogidos. Y si oyes hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7 y Hebreos capítulo 4, verso 7. Él te está llamando en este tiempo final para colocarte en medio de su redil, en medio de su iglesia, y por consiguiente colocarte en su reino eterno. Yo ya escuché su voz y respondí a su llamado. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Y fui colocado en su redil, su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay una persona que todavía no había escuchado su voz y la escuchó en estos momentos y nació la fe de Cristo en su alma, en su corazón, puede dar el testimonio público de su fe en Cristo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, la cual ustedes han estado escuchando en esta noche. Y con el corazón se cree para justicia, y usted está creyendo. Pero con la boca se confiesa para salvación. Esto está en Romanos capítulo 10, versos 1 al 21. Y ahora tiene la oportunidad de dar el testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente
Salvador, para lo cual puede venir acá a la frente y yo oraré por usted en esta ocasión. Y los que están a través de internet, todo el satélite en otras naciones, también pueden venir a los pies de Cristo si no lo habían hecho en otra ocasión. Dios está llamando a sus hijos en este tiempo final. Ustedes están aquí presentes porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida, y por esa causa ustedes han estado escuchando la voz de Dios por medio del Espíritu de Cristo en esta noche, y nació la fe de Cristo en vuestra alma. Y ustedes han creído en Cristo de todo corazón y han venido para dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador. Vamos a dar unos minutos más en lo que llegan las personas que faltan por venir, que como ustedes desean vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Él va a completar a su iglesia, su reino, en este tiempo final. Y me gustaría que en esta misma noche Cristo completara su iglesia. ¿Por qué? Porque luego de eso viene la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Pero Cristo no puede levantarse del trono del Padre y tomar el título de propiedad y resucitar a los muertos creyentes en Él hasta que no entren a su iglesia, a su cuerpo mixto de creyentes, hasta el último escogido de Dios, hasta la última persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Todavía hay oportunidad para venir los que faltan por venir, que todavía no han venido a los pies de Cristo. Vamos a estar puestos en pie mientras esperamos que lleguen los que faltan por venir, para orar por todos ustedes y para orar por las personas que están a través de internet o de los satélites en otras naciones, los cuales también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Dios tiene mucho pueblo aquí en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, y en toda la República del Paraguay. Y los está llamando y colocando en su reino, en su iglesia. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tú eres un hijo o una hija de Dios y Él te está llamando. Es la voz del Padre Celestial, la voz del buen pastor, Cristo, llamando a sus ovejas, las ovejas que el Padre le dio, para que las busque y les dé vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dijo el mismo Jesucristo en San Lucas capítulo 19, verso 10, y San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14. Vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguno todavía, puede venir. Los niños también de 10 años en adelante pueden venir a los pies de Cristo, pues tienen ya edad en la cual tienen conciencia del bien y del mal. Vamos
a levantar nuestras manos al cielo a Cristo, los que están aquí presentes, que han venido a los pies de Cristo, y los que están en otras naciones también, que han venido a los pies de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti, creo en tu primera venida, creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados. Doy testimonio público de mi fe en ti, reconociendo que soy pecador y necesito un Salvador. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor Jesucristo. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y se ha producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer a la vida eterna en tu reino eterno para vivir contigo por toda la eternidad. En tus manos me encomiendo. Sálvame, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque conforme al mandato de Cristo, cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Ustedes han escuchado la predicación del evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en vuestra alma, en vuestro corazón, creyeron y lo han recibido como único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán: pero todavía me falta una cosa, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para que Él me bautice luego con Espíritu Santo y fuego y produzca en mí el nuevo nacimiento. Quiero cumplir el mandato de Cristo completo. Y me preguntarán: ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y a vuestros familiares, Cristo los traiga a sus pies y les dé también la salvación y vida eterna, para que estén con ustedes en el reino eterno de Jesucristo. Pregunto al reverendo aquí presente si hay agua
Hay agua, hay bautisterio, hay ministros que les bautizarán, hay ministros que les bautizarán, hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales también, hay personas también que les ayudarán, hay personas también que les ayudarán, hay vestidores de ropa, lugares donde colocarse las ropas bautismales, también hay lugar, por lo tanto bien pueden ser bautizados en agua en nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. En el bautismo en agua la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, porque estábamos en Él y con Él eternamente. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, nosotros estábamos en Él, así como nuestro cuerpo físico estaba en nuestro Padre terrenal. Y así como una planta de trigo con muchos granos de trigo, antes de estar manifestada como una planta de trigo, ¿dónde estaba? En un grano de trigo, el cual fue sembrado y nació la planta de trigo. Y ahora, usted y yo estábamos en Cristo, con Cristo, y cuando Él murió, estábamos con Él muriendo. Y cuando Él fue sepultado, estábamos siendo sepultados con Él. Y cuando Él resucitó, estábamos resucitando con Él. Y cuando Él ascendió al cielo, estábamos ascendiendo al cielo con Él. Y ahora, el bautismo en agua es simbólico, es tipológico. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere al mundo. Y cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, está tipológicamente siendo sepultado el viejo hombre. Y cuando es levantado las aguas bautismales por el ministro, la persona tipológicamente está resucitando a una nueva vida como un nuevo hombre o una nueva mujer. Está resucitando a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, conscientes de lo que significa, simboliza el bautismo en agua, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. En el tiempo de los apóstoles, cuando ellos se predicaban, las personas que creían y recibían a Cristo como Salvador eran bautizados en agua. No tenían que esperar una semana, un mes, 6 meses, 1 año o 2 años para ser bautizados, porque la meta es que Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en las personas el nuevo nacimiento, y por consiguiente entren al reino de Dios, al reino de Cristo. Por lo tanto, ellos bautizaban a las personas inmediatamente. El día de Pentecostés, Pedro predicó, creyeron como 3.000 personas y fueron bautizadas ese día como 3.000 personas y fueron añadidas a la iglesia del Señor Jesucristo. Y cada día el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Los que han de ser salvos son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Y esta es la forma para ser añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Se predica el Evangelio, se hace el llamado, vienen los pies de Cristo, son bautizados en agua y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y producen en las personas el nuevo nacimiento. Y así son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión,
dándoles testimonio de nuestro tema. Necesitamos de la revelación de Dios. Ustedes en esta noche han recibido la revelación de Dios y por eso están aquí presentes recibiendo a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Y ahora tienen la oportunidad de ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y luego nos veremos eternamente en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y nos vamos a ver luego también con un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado y joven para toda la eternidad, como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Esas son las bendiciones que Cristo tiene para mí. ¿Y para quién más? Para ustedes también. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo con ustedes al ministro reverendo Nino para continuar. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, don William. Aquí pueden pasar, ahí está el hermano Juan, los varones para que puedan cambiarse de ropa y le van a indicar si la acompañan. Las damas con la hermana Sandra por allá si la acompañan. Mientras tanto pueden tomar asiento, estaremos cantando mientras que estas personas cambian de ropa. Esta es